Esta ciudad fue elegida como el sexto mejor destino turístico en los premios Lo Mejor de Lo Mejor para el 2024 por TripAdvisor. Bienvenidos a la ciudad más grande y la ciudad más importante de Colombia. Bienvenidos a Bogotá. Primera vez que voy a turistear en mi ciudad, la ciudad de Bogotá. Te vamos a visitar como los lugares más representativos que todos los turistas tienen que conocer en esta ciudad, la capital colombiana, un total más o menos de unos 10-12 millones de habitantes, la ciudad más grande de Colombia. Estamos acá en el Centro Internacional, esto es como la calle 26 con Séptima. Es el edificio más alto de Colombia, si no estoy mal, que tiene 50 pisos, es la Torre Colpatria. Empezar a caminar por la Séptima, y la Séptima desde la calle 24 hasta la Plaza de Bolívar es peatonal. Así que pues bueno, arranquemos de una con este City Tour en Bogotá. Yo realmente no entiendo qué pasa en Bogotá, está haciendo un calor muy bravo, no hay ni una sola nube, estamos que como a 22 grados, ¿cierto? Más como se puede dar cuenta, tenemos ahí mucho comercio en la calle, mucho comercio se puede llamar informal, y también mucho turista. Hay bastante turista, hemos visto muchos my friends. Súper cerca, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán es uno de los teatros más importantes de la ciudad de Bogotá. Una cosa muy importante es que usted no tiene que caminar por la ciclorruta, porque se lo llevan las bicicletas. Caminar por acá, entonces acuérdese, todo esto es peatonal. Los domingos, en teoría, hay mucho más comercio, pues porque es domingo, entonces se les llama a toda esta parte el Septimazo. Miren, entonces Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. O sea, ahí venden tenis, venden muñecos, venden ropa. Realmente usted en la Séptima, en lo que se llama el Septimazo, puede encontrar absolutamente de todo. Yo te estoy dando el tour a Pipe. Sí, yo la verdad sí soy bogotano, pero yo he venido unas 5 veces al centro, pero nunca he venido como a turistearlo. Es la primera vez realmente. Manu nos dice que esta era una de las, bueno, es una de las pastelerías más viejas acá en Bogotá, de salón de té, es muy rico. Es la pastelería Florida. Uy, pero sí se ve bien bonito. Sí, las abuelitas, los abuelitos venían acá. Los abuelitos, papás los trajeron. Check. Caminar por la Séptima con este sol y este calor está muy chévere, porque como que el ambiente que usted respira es muy bacano. Es que hay comercio desde que empieza, creo que hasta donde termina, es una vaina impresionante. El nombre de esta iglesia es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Vamos a entrar a ver qué onda. Nosotros seguimos realmente acá por toda la Séptima, un lugar absolutamente muy comercial. Se encuentra de todo, mucho restaurante, mucho puesto callejero, mucha comida callejera también. Pero aquí hemos llegado a un punto supremamente importante e interesante, y es esta iglesia que se llama la iglesia Santa Veracruz. Esta iglesia es Panteón Nacional. Aquí se encuentran los restos de los líderes o próceres de la independencia. Aquí están Policarpa Salabarrieta. Bueno, pero ¿qué es un prócer? Para la gente que puede que no sepa. Las personas que lideraron la independencia de Colombia. Aquí. De Veracruz, Panteón Nacional, es donde reposan las cenizas de los próceres de la independencia. Ese otro de la Villa del Rosario, donde se firmó la Constitución de la Gran Colombia. ¿Ve? Entre más nos vamos adentrando al centro, llegando a la Plaza de Bolívar, hay más puestos ambulantes. Bueno, Banco de la República es acá, y aquí atrás queda uno de los museos, si no es que es el museo más importante y más visitado de Bogotá, que es, ¿cuál es? El Museo del Oro. El Museo del Oro queda aquí atrás. Un perrito. En esta iglesia, que la verdad no pudimos saber el nombre, que queda directamente en diagonal a el edificio del Tiempo, que ahorita es edificio de la Universidad del Rosario. Y una particularidad, bueno, dos: uno, no se puede grabar y no se pueden tomar fotos adentro, y número dos, es que, qué calor que está haciendo, es que adentro está el Señor de los Milagros. Es la particularidad, le crece el cabello, así que pues bueno, otro lugar que tiene que entrar a conocer. Este es el transporte público colombiano bogotano, bogotano, se llama el Transmilenio. No, ¿cómo le digo? Va casi por toda la ciudad, pero pues bueno, tiene
sus personas que les gusta como a otras personas que no les gusta. A mi forma de ver, me gusta, porque pues a comparación de muchas ciudades de Centroamérica, estamos muy bien en transporte público. Acá sí, ya estamos a unas 2 cuadras de lo que es la Plaza de Bolívar. Esta es la Catedral Primada de Bogotá. Es una de las plazas, si no es que es la plaza más importante de la ciudad de Bogotá. El comercio no cesa, o sea, creo que cada vez hay más comercio. Lo súper famoso que se hace en este lugar es darle, como se puede dar cuenta, darle maíz a las palomas. Catedral Primada de Bogotá. Allá al lado izquierdo el Palacio de Justicia, el Palacio Líbano, que es, si no estoy mal, donde está situada ahorita la Alcaldía de Bogotá, y acá tenemos el Congreso de la República. Y como se puede dar cuenta, en la Plaza Bolívar tenemos muchas palomas, mucho sol, bastante comercio. Esta es la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, un imperdible que sí o sí usted tiene que conocer cuando venga a la ciudad de Bogotá. Cerca de la Plaza de Bolívar nos encontramos una cuadra hacia arriba esta iglesia. ¿Cuál es la particularidad de esta iglesia? Que es que si se da cuenta, allá arriba, y no sé si alcanza a ver por el sol, allá arriba en ese reloj dice Velilla y Escobar Medellín. Si se pregunta el por qué dice Velilla y Escobar Medellín, fue porque Pablo Escobar, básicamente él fue el que la financió, y la financió con la condición de que allá arriba en su reloj apareciera su apellido. Así que pues bueno, algo que no tenía ni idea y me parece muy particular. Vamos, las famosas obleas Mick Jagger. ¿Por qué se llaman obleas Mick Jagger? Porque Mick Jagger comió acá oblea, por eso. Si no estoy mal, acá a mano izquierda, sí, son los jardines del Palacio de Nariño, es decir, la presidencia de Colombia. Acá entramos, podemos entrar acá. Antes entrar a este lugar no se podía. Sí, miren, no es no pisar el Prado, ya sabe. Cuando venga no pise el Prado como recomendación, por favor. Mire, como una iglesia. No, eso es un museo. Ese es el Museo Santa Clara. El museo era antes como un convento. Antes era muy caro que las chicas se casaran. Entonces, ¿qué hacían los papás? Las enviaban para allá, para un convento, y las encerraban de por vida. Ellas no podían volver a salir. Es un muy buen spot para fotos. Este pues obviamente es el Congreso de la República, y pues esta parte es muy chévere que ya la abrieron al público. Obvio, al entrar usted entra por la esquina de allá, y lo que le van a hacer es que le van a revisar la maleta y le van a pedir el favor encarecidamente que no pise el Prado. También súper chévere, súper bonito que venga a conocer los prados de la Casa de Nariño y del Congreso de la República, como podemos vernos acá. Y la Casa de Nariño claramente la encuentran acá, la presidencia de la República. Sí, señores. Libertad y orden. ¡Ajúa! De la carrera, uno se cansa, tiene que tener en cuenta que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es bien alto. Y pues bueno, acá seguimos en la Plaza Bolívar. Y esta es la famosísima Catedral Primada de la ciudad de Bogotá. Hemos llegado al mítico, amado y aclamado Teatro Cristóbal Colón. Teatro creado y inaugurado en el año de 1792. ¿Cómo le cae el sol perfecto? No, eso está brutal. Preguntamos en la entrada si podíamos obviamente hacer unas tomas del teatro, porque por dentro es espectacularmente hermoso, pero nos dijeron que este año 2024 esta sala, porque tiene como 2 salas más, esta sala no va a abrir al público porque va a entrar en restauración. Nos quedamos con las ganas, pero por favor no deje de venir a conocer, o al menos ver la fachada de esta sala del Teatro Colón. Se va a enamorar de esa arquitectura. Ojalá cuando restauren esta sala pues podamos venir a realizar las tomas y a conocer cómo es el nuevo Teatro Colón, la nueva sala del Teatro Colón. Otra cosa que usted tiene que saber acá en la ciudad de Bogotá y en el centro de Bogotá es que en cada esquina va a encontrar un restaurante diferente, así que
por oferta gastronómica, no se preocupe porque en cualquier lado va a encontrar cosas muy ricas que probar. Cada esquina, inicio de cuadras, en estos cuadritos aparece el nombre de la calle. Estamos en este momento en la calle La Esperanza, que para mí es como la calle más turística y como más comercial que tiene realmente el centro de Bogotá. Acá usted encuentra cuadros, aretes, imanes, llaveros, absolutamente. ¿Cuál otro? Sombreros. Sombreros. O sea, uno acá encuentra absolutamente todos los souvenirs que usted puede llevarse de Bogotá o de Colombia para su país como recuerdo de haber visitado esta magnífica, hermosa, apoteósica ciudad de este hermoso y despampanante país. Guayús, aretes, pulseras, collares, y por este lado tienen, mire, esto es como turismo religioso. Y sí, turismo religioso. Turismo religioso, por lo que está al lado de la catedral, y todos los restaurantes habidos y por haber emblemáticos del centro. Hablando de la Puerta Falsa, hemos llegado aquí a la Puerta Falsa, restaurante creado en 1816. Entonces usted entra acá y es la Puerta Falsa, la verdad es muy pequeño, sí. Es bien chiquitico, pero es como uno de los más turísticos acá en Bogotá. Vamos directamente de nuevo a la Plaza de Bolívar. Y esto que tenemos a la derecha es la Casa del Florero, ¿sí? Sí, es el museo de la Casa del Florero. Se dice que ahí pues se dio el grito de independencia, pues dio el conflicto para que se diera el grito de independencia. Gente, harta persona, muy buen ambiente por acá en el centro de la ciudad. Si es de día, perfecto, de noche no sé qué tan bueno sea. Qué cool ha estado el día hoy en el centro. El centro es suba, que suba, que suba. Esta es la cuadra cultural de Bogotá. Mire, a mano derecha tenemos Biblioteca Luis Ángel Arango. A mano izquierda tenemos Museo de Arte Miguel Urrutia. Pegado al Museo de Arte Miguel Urrutia tenemos el Museo de Botero, y al lado del Museo de Botero el Museo Casa de la Moneda. En una manzana tenemos 3 museos, una biblioteca. Acá vamos directamente hacia otro lugar muy turístico y es un imperdible realmente de la ciudad de Bogotá, que se llama El Chorro de Quevedo. Y claramente también queda por acá, por el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Pues bueno, vea cómo se puede dar cuenta, hemos llegado al Chorro de Quevedo. Aquí hay mucho más turismo, mucho más comercio. Las fotos son supremamente lindas. Y, oh, mira, esto es Plaza del Chorro de Quevedo. Esto realmente es el Chorro de Quevedo, acá en la ciudad de Bogotá, un lugar de arte. Muchas veces hay cuenteros, tienen todos los extranjeros turistas acá parchando la tarde en la ciudad de Bogotá. Muy buen movimiento para hacer hoy un día miércoles, ¿cierto? Hoy es miércoles. Tiene muy buen movimiento, grafitis por todo lado. Y tiene varias cuadras, allá hay una y allá hay otra, en donde pues hay muchos restaurantes, bares, y en donde uno puede probar algo súper autóctono de acá, que es la chicha. De mora y de todo, pero a mí no me gusta la chicha. No, a mí tampoco me gusta la chicha. Esta es la plazoleta del Chorro de Quevedo, un ambiente realmente muy bohemio. ¿Te parece eso real o no te parece muy real? Sí, un poquito, sí también. Son las calles del Chorro de Quevedo, son supremamente angostas. Si se da cuenta, todas están muy grafiteadas, mucho color, mucho arte, muy chévere, muy teso. Digamos como a la calle principal del Chorro de Quevedo, es donde encuentra usted absolutamente todo, pero de noche también se la recomiendo porque de noche es súper iluminada, súper bien bonita. Y mire, y es supremamente angosta. Se llama Callejón del Embudo. Callejón del Embudo, vamos. Realmente esta calle de acá es muy famosa en redes sociales porque es muy pintoresca, muy hermosa. La calle de las sombrillitas, al igual que la de abajo, esta es un poco más ancha, pero pues acá hay como, se entra como un poquito más de aire. Pero me parece súper bacano las sombrillitas, desayunos, almuerzos, donde el flaco. Oye, qué cool está esta calle, nunca había venido hasta... Yo creo que esta calle de noche debe ser un espectáculo porque tiene pues los bombillitos y esto de noche se debe prender y oh, qué cool. Y allá arriba también, mire, la Casa de la Chicha. Y bueno, siempre es una cuadrita súper relajada y ya también venden hartos souvenirs. Pues bueno, Mr. Garek, no sé de dónde será Mr. Garek. Pero pues bueno,
qué cool ha sido el centro. Me parece interesante. Como dato importante, en Bogotá usted puede encontrar más de 60 museos. La gran mayoría claramente están ubicados acá en el centro de la ciudad. Así que pues bueno, si usted es un amante de museos y le gusta mucho este parche, créame que acá en Bogotá va a encontrar mucha oferta. Si usted no es de Colombia y quiere un restaurante bueno, bonito y barato, Crepes and Waffles en todo Colombia lo va a encontrar y es muy bueno, ¿cierto? Y va a la segura porque va a estar rico, es económico y bien. En el eje ambiental vamos camino a tomar claramente el transporte público, que es el señor Transmilenio. Y este pues es otra parte que usted tiene que conocer, que es el Parque de los Periodistas. Ir al centro uno puede llegar por muchos lados, sí, y por todos lados va a conocer diferentes cosas. Es que cosas. Y de todas formas siempre va a conocer lo mismo. Lo que hicimos acá fue dar algo a contexto muy general. Y pues nada, el Hotel Continental es súper famoso. Y pues bueno, mire acá, Santuario de Monserrate. Dato importante, vamos a darles un top 4 de museos que a nuestro parecer, bueno, realmente al parecer de Manuela, son los 4 mejores museos de Bogotá. Entonces, número 1 es el Museo del Oro, es el Museo Nacional, que es el museo más antiguo que tiene Colombia. Ahí antes era una cárcel, el Museo Nacional. Que era una cárcel. Museo Colonial, Museo Santa Clara. También vayan al claustro de San Agustín, que hay muchas exposiciones y muchas cosas chéveres sobre Colombia. Aquí ya terminamos nuestro tour, nuestra primera vez de turistas en nuestra ciudad, en Bogotá. La verdad muy chévere, muy bacano, muy interesante. Duramos aproximadamente 3-4 horas caminando por todo el centro. Si les interesa hacer este tour en Bogotá, así parchados, riéndonos y contándonos historias de la vida, pues escríbanos a este número a Instagram y ahí cuadramos a ver si lo podemos hacer. Y si conocen más lugares en Bogotá que consideren que vamos a mostrar por YouTube, bueno, escríbanlo en los comentarios y nada, los queremos, bye. Nada, entonces nos vemos en un próximo video, muchachos, en donde no sabemos cuándo tampoco. Chao pues.